Hoy vamos a hablar de un personaje que, sin ser asesino, dictador o criminal violento, consiguió dejar un rastro de destrucción tan grande que todavía hoy se estudia en universidades, en bancos, en gobiernos y en prácticamente todas las instituciones que tienen algo que ver con el dinero. Porque lo que hizo fue gigantesco. Y no me refiero a un fraude común ni a un engaño puntual, no. Hablamos de la mayor estafa financiera de la historia moderna. El caso de Bernard Lawrence Madoff, más conocido como el caso Bernie Madoff. Y para entenderlo, tenemos que empezar desde el principio, porque Madoff no era un desconocido, no era un don nadie. Era, de hecho, uno de los hombres más respetados de Wall Street, un pionero tecnológico, una figura casi mítica que caminaba por los pasillos de la élite financiera estadounidense. Su caída fue tan brutal precisamente porque antes de caer estaba en lo más alto. Y eso es lo que hace su historia tan inquietante. Esta estafa solo funcionó porque la ejecutó alguien que parecía incapaz de cometerla. La historia comienza con un joven Madoff en los años 60. Un chico ambicioso, con una sonrisa impecable y una habilidad innata para inspirar confianza. Fundó su propia firma, Bernard Madoff Investment Securities, con apenas unos cuantos miles de dólares que había ahorrado trabajando de socorrista. Y según contaba él mismo, instalando aspersores para regar el césped, su empresa empezó siendo pequeña, pero muy pronto Madoff entendió algo que pocos habían entendido tan pronto. La tecnología iba a cambiar la manera de invertir. Mientras otros todavía gritaban órdenes en los pisos de operaciones, Madoff ya estaba invirtiendo en sistemas electrónicos para ejecutar transacciones rápidamente. Esto, hoy en día, es normal. Pero en aquella época era revolucionario. Y gracias a esta visión, Madoff fue ganándose una reputación de hombre moderno, serio y extremadamente competente. Tanto que llegó a convertirse en uno de los presidentes del Nasdaq 100, el mercado tecnológico más importante del mundo. Sí, así de arriba estaba. Y con una reputación así, la puerta para que la gente confiara en él estaba completamente abierta. Pero esto es solo la superficie. Porque mientras su empresa crecía y crecía gracias a su innovación tecnológica, otro negocio, mucho más oscuro, empezaba a formarse en paralelo. Algo que comenzó como una pequeña trampa, casi una chapuza temporal, y que terminaría absorbiendo toda su vida. Porque así funcionan muchas estafas. No empiezan siendo gigantes. Empiezan siendo pequeñas decisiones que algún cerebro se convence de que puede controlar. Madoff ofrecía a ciertos clientes especiales, clientes seleccionados, clientes con patrimonio de millones de dólares, un servicio discreto, exclusivo, del que no se hablaba abiertamente, un servicio al que solo los mayores podrían entrar. Un servicio que prometía algo que en Wall Street es casi una fantasía. Rentabilidades estables, consistentes, sin grandes altibajos, independientemente del mercado. Rentabilidades anuales del 12%. Y no un año sí y otro no. Años y años de resultados prácticamente perfectos, el mayor sueño de cualquier inversor. Eso, por sí solo, ya debería haber encendido todas las alarmas. Porque los mercados no son estables. Nunca lo han sido. Ni la mejor estrategia del mundo puede garantizar ganancias constantes sin riesgo. Mira esta gráfica de rentabilidades del Nasdaq 100 en los últimos 30 años. Es matemáticamente imposible conseguir lo que Madoff prometía, pero Madoff ofrecía justamente eso, y las personas querían creer. Para entender el funcionamiento de su supuesta estrategia, hay que explicar un término que él utilizaba constantemente: la estrategia del Split Strike Conversion. Según Madoff, lo que hacía era seleccionar un conjunto de acciones de grandes empresas, los llamados blue chips, y combinarlas con opciones de compra y venta para limitar el riesgo. Una estrategia que, en teoría, podría proporcionar cierta estabilidad. El problema es que Madoff no hacía nada de eso. Ni compraba acciones, ni ejecutaba estrategias, ni analizaba mercados. Todo era una ficción completa. Ahí es donde entra en escena el verdadero motor de su fraude. El más de los clásicos esquemas Ponzi. Es decir, pagar a los inversores más antiguos con el dinero de los nuevos. Algo que funciona maravillosamente bien hasta que deja de entrar dinero nuevo. Y precisamente por eso, este tipo de esquemas colapsan siempre. Pero el de Madoff no colapsaba. ¿Por qué? Porque Madoff no era un estafador cualquiera.
Era uno de los hombres más respetados de Wall Street. Nadie pensaba que pudiera ser un fraude. De hecho, Madoff no buscaba inversores. Eran los mayores patrimonios del mundo los que competían para que él aceptara su dinero. Eso era lo más sorprendente. No todo el mundo podía invertir con Madoff, solo los elegidos. Y eso creaba un efecto psicológico potentísimo. Si no te aceptaban, te sentías excluido. Y si te aceptaban, sentías que habías sido distinguido, seleccionado por un genio financiero. La exclusividad era parte del truco. Decenas de bancos internacionales, fondos de inversión, aseguradoras, fundaciones, universidades, famosos y ciudadanos de clase alta pusieron su dinero en manos de Madoff. Él no tenía que ofrecerlo. Le llovía encima. Entre algunos de sus clientes encontramos al premio Nobel Elie Wiesel, Pedro Almodóvar o el presentador Larry King. Y como los resultados eran siempre positivos porque él los inventaba a mano, literalmente nadie sospechaba nada. Durante décadas su estafa creció como una bola de nieve. Había momentos en los que Madoff tenía que generar cientos de estados de cuenta falsos para justificar ganancias inexistentes. Montañas de papel. Números que no tenían ninguna relación con operaciones reales. Pero como nadie verificaba nada, como todos confiaban ciegamente, aquello seguía adelante. Y aquí es donde entra un personaje clave, Harry Markopolos, un analista financiero que al ver los números de Madoff dijo algo así como, «Esto no es posible, matemáticamente no puede ser cierto». Markopolos presentó informes detallados una y otra vez a la SEC, la agencia encargada de regular los mercados. Informes que decían claramente, «Esto es un fraude, investíguenlo». Pero la SEC no hizo caso. Una y otra vez ignoraron las advertencias. Porque Madoff era demasiado respetado, demasiado influyente, demasiado grande para que alguien imaginara que estaba mintiendo. El que fuera a por Bernie Madoff iba solo contra el monstruo más grande de Wall Street. Durante años Markopolos insistió, rogó, presentó datos, pero nada pasaba. Esa es quizá la parte más trágica del caso. El fraude pudo haberse detenido mucho antes, pero las autoridades no lo hicieron. Y entonces llegó el 2008. La gran crisis financiera. La bolsa se desplomó, y con ella la confianza. Muchos inversores asustados comenzaron a retirar su dinero de todas partes. Y cuando cientos de clientes intentaron retirar su dinero del fondo de Madoff, todo se vino abajo. Porque ese dinero simplemente no existía. Madoff nunca lo había invertido. Lo había gastado en mantener la ilusión de estabilidad, en pagar a otros inversores y en mantener un estilo de vida que aparentaba éxito. Cuando la presión fue insoportable, Madoff confesó. Se lo dijo primero a sus hijos. Todo esto es una gran mentira. Fueron sus propios hijos quienes lo denunciaron. Y desde ahí todo explotó. La cifra total de su estafa superó los 65.000 millones de dólares, si se consideran los rendimientos ficticios que prometía. En términos de dinero realmente invertido y perdido, la cifra rondaba los 20.000 millones. Siendo la mayor estafa individual jamás cometida. El impacto fue devastador. Miles de personas perdieron sus ahorros, su jubilación, su casa, su estabilidad. Algunas personas incluso se suicidaron al enterarse de que habían perdido todo. Fundaciones enteras quebraron. Instituciones benéficas quedaron en ruinas. Bancos europeos se desplomaron. Nadie entendía cómo algo así había sido posible durante tanto tiempo. Y es aquí donde entra el análisis más profundo, porque la estafa de Madoff no es solo la historia de un hombre mentiroso, es también la historia de un sistema financiero que se fió demasiado de las apariencias. Un sistema que premió la reputación por encima de la auditoría. Un sistema que durante años vio señales de alarma y las ignoró. La imagen de Madoff fue destruida por completo. Pasó de ser un pionero del mercado electrónico a un símbolo de corrupción. De ser un ídolo respetado a un villano universal. En el juicio, Madoff se declaró culpable de todos los cargos. No intentó justificar lo que había hecho. Dijo que no sabía exactamente cuándo había empezado, pero que en algún momento había cruzado una línea de la que no supo regresar. Pero eso, por supuesto, no fue consuelo para nadie. Fue condenado a 150 años de prisión, una sentencia simbólica que equivalía a cadena perpetua. Murió en prisión en 2021. Sin gloria, sin riqueza, sin reputación, convertido en el rostro eterno del fraude financiero. Sin embargo, hay un detalle importante que mucha gente desconoce. El dinero perdido no se evaporó totalmente.
Una parte considerable ha sido recuperada gracias al trabajo del fideicomisario encargado del caso, Irving Picard, que ha estado rastreando cuentas, deshaciendo operaciones y reclamando fondos ilícitos durante años. Hasta hoy se han recuperado miles de millones para las víctimas. Pero incluso así, el daño emocional y psicológico es imposible de reparar. La historia de Madoff nos deja varias lecciones fundamentales. Primero, que ninguna rentabilidad está garantizada, por más prestigioso que sea el gestor. Segundo, que el exceso de confianza es tan peligroso como la ignorancia. Tercero, que los sistemas de control fallan cuando quienes deben aplicarlos temen enfrentarse a los poderosos. Y cuarto, que las estafas más grandes no se construyen con violencia, sino con credibilidad. La estafa de Madoff no funcionó porque era sofisticada. Funcionó porque la gente quiso creer que era real. Porque preferimos confiar en un genio que nos promete estabilidad antes que aceptar que los mercados, por definición, son inciertos. Madoff, en ese sentido, no solo estafó a la gente con números falsos. Estafó utilizando una necesidad humana profunda, la necesidad de sentir seguridad. Y precisamente por eso, su caso sigue siendo estudiado hoy. No solo por economistas o inversores, sino por psicólogos, sociólogos y expertos en comportamiento humano. Porque revela algo inquietante. Los estafadores más peligrosos no son los que parecen criminales, sino los que parecen héroes. Bernie Madoff será recordado para siempre como el arquitecto de la mayor estafa financiera de la historia. Pero más allá de las cifras, más allá de la espectacularidad del caso, lo importante es entender por qué ocurrió. Porque solo entendiendo estas historias podemos evitar que se repitan. O al menos podemos intentarlo.